¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la última sesión de taller de lectura y redacción 2, en nuestra sesión número 3 también de evaluación. Es muy importante que estemos realizando, por favor, todas las anotaciones pertinentes para poder tener, obviamente, recursos literarios que nos permitan tener una base didáctica para que cuando lleguemos, por ejemplo, al momento de redacción de tesis, esto nos pueda ayudar. ¿Qué es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo? Cuando hablamos del lenguaje denotativo o denotación y del lenguaje connotativo o connotación, no estamos refiriendo a las dos formas de interpretación o de asignación del significado de palabras que existen. Aquella que los toma en un sentido objetivo y aquella que los toma en un sentido metafórico. El lenguaje denotativo es aquel que se haya establecido en los diccionarios, que opera de manera universal para los hablantes de un mismo idioma y que existen en cualquier contexto posible. Es el lenguaje que emplean las ciencias y las explicaciones formales. Por ejemplo, el sentido denotativo de rata es el de un roedor peludo y de cola larga lampiña, que suele vivir en los basureros y desagües de las ciudades. En cambio, el lenguaje connotativo es aquel que funciona en base al doble sentido o a la metáfora, es decir, a la asociación cultural o social que se superpone al significado objetivo, imprimiéndole nuevos matices y nuevos usos. Este sentido suele variar entre las comunidades de habla y entre regiones geográficas, y a menudo para captarlo debemos contar con el contexto adecuado. Los refranes son un perfecto caso de ello, o también los vocabularios dialectales. Por ejemplo, en Venezuela se emplea el término rata para referirse a alguien cruel o malintencionado, mientras que en Argentina suele emplearse como sinónimo de mezquino, avaro o poco generoso. El lenguaje denotativo y el connotativo son parte de una misma moneda, y no suele existir el uno sin el otro, dado que la lengua opera como un reflejo de nuestro pensamiento y de nuestras emociones individuales y colectivas. Por otro lado, los artistas del lenguaje verbal, por ejemplo los escritores, poetas y afines, trabajan con ambos tipos de lenguaje para establecer sentidos propios y expandir lo que el lenguaje es capaz de decir con las mismas palabras. Aquí tenemos ejemplos de lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. En el lenguaje denotativo, los pájaros son animales voladores, emplumados y bípedos. Y en connotativo sería más vale pájaro en mano que 100 volando. Otro ejemplo, en esta ciudad hay muy pocos perros callejeros, lenguaje denotativo. En el lenguaje connotativo sería en esta ciudad llevamos una vida de perros. En el lenguaje denotativo, Venus y Marte son los planetas más cercanos de la Tierra. Lenguaje connotativo, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. En el lenguaje denotativo, tengo mucha hambre en este preciso momento. En el connotativo, tengo hambre de experiencias y conocimientos. En el lenguaje denotativo, el cielo de hoy está repleto de nubes. En el lenguaje connotativo, Cristina tiene siempre la cabeza en las nubes. En el lenguaje denotativo, los gatos son animales de hábitos generalmente nocturnos y en el connotativo, de noche todos los gatos son pardos. ¿Qué son palabras primitivas y palabras derivadas? Otro subtema que debemos de revisar. Las ciencias del lenguaje explican que las palabras se forman gracias a diferentes procesos de cambio y reformulación dentro del mismo idioma, tales como la derivación. En este último proceso, a una raíz lexical, o sea, a la raíz de una palabra, se le puede juntar nuevos términos, generalmente afijos, sufijos, infijos y prefijos, para convertirla en otra palabra nueva, que sin embargo retiene todavía parte de su sentido original, obviamente. En ese sentido, las palabras primitivas son aquellas palabras originales que no provienen de otras palabras del idioma, es decir, que aún no atraviesan el proceso de derivación. Son, si se quiere, las piezas originales del idioma que provienen históricamente de una lengua muerta anterior, como el latín o el griego. En cambio, las palabras derivadas surgen de la derivación de las palabras primitivas, por lo tanto, son palabras creadas dentro del idioma, gracias a las posibilidades de cambio y creatividad que ésta contempla.
Por ejemplo, la palabra luz es un vocablo heredado del latín lux y constituye una pieza original, una palabra primitiva del español. En cambio, la palabra lucero, tragaluz, contraluz, lucecita o trasluz son todas palabras derivadas de luz, gracias a la acción de prefijos y sufijos que alteran su sentido primario. En conjunto, las palabras primitivas y sus palabras derivadas conforman familias de árboles de palabras similares a los árboles genealógicos. Asimismo, las palabras que forman parte de un mismo árbol de palabras se encuentran emparentadas no solo en su origen, sino en cierto grado de significado compartido, a pesar de que se trate de palabras distintas y no de sinónimos ni nada similar. Aquí tenemos ejemplos de palabras primitivas y derivadas. Palabra primitiva, mar. Derivadas, marino, marea, marejada, marítimo, marinero, maremoto, marearse, altamar, bajamar, pleamar, marinar, amarizaje. De campo, campesino, campera, campar, campestre, campamento, campiña, campito, descampar. Beso, besar, besuqueo, besito, besado. Piedra, apedrear, pedrada, piedrazo, empedrado, pétreo. De color, colorear, colorante, coloreado, coloración, colorir, colorado, incoloro, descoloro. Papel, papelera, papelería, papelero, papelito, empapelar, empapelado. Ropa, ropar, ropero, ropita, ropaje, desarropar. Sol, soleado, insolar, solcito. Y así podemos observar los demás ejemplos. Es muy sencillo entender esa parte de palabras primitivas a derivadas. Las palabras compuestas no las debemos de confundir con palabras derivadas con las palabras de este tipo. Si bien son frutos de procesos de creación de palabras parecidos, las palabras compuestas son aquellas que surgen al unir dos raíces léxicas distintas, o sea, dos palabras que tienen cada uno un significado propio y que al combinarse crean un nuevo sentido, generalmente un neologismo para nombrar un referente nuevo, como los aparatos que a cada rato se inventan. Así, por ejemplo, son algunas palabras compuestas como sacacorcho, sacagrapas, portapapeles, lavarropas o sordomudo, ya que cada una pueden descomponerse en dos raíces léxicas independientes. Esa descomposición no ocurre con las palabras derivadas. Si separamos marinero de su raíz, mar, y los infijos in y ero, estos últimos no constituyen piezas léxicas independientes, o sea, no son palabras que podamos usar por separado, a pesar de que poseen cierto grado de significado gramatical, o sea, de sentido de uso dentro del contexto del idioma. Prefijos y sufijos griegos. Los prefijos griegos nos ayudan a comprender el significado de las palabras y sus derivadas fácilmente, ampliando nuestro vocabulario, mejora nuestra redacción oral y escrita, así como comprender los textos, exposiciones con tecnicismos y a descubrir rápidamente su significado sin usar alguna vez el diccionario. Es por ello que es necesario tener una lista de ellos, para la comprensión de diferentes palabras que ayuden al entendimiento de conceptos que pudieran no ser entendibles. Por ello haremos dos actividades importantes. Obviamente nos falta una de escribir aquí. La primera es todos los apuntes anteriores. Y en la actividad 1 importante deberán acceder a la página que se muestra aquí, en esta parte de cultura general, prefijos y sufijos, y copiar las tablas en su libreta para mandar la evidencia de lo anterior. Y en la actividad número 2, debes escribir una historia donde utilices el lenguaje denotativo y connotativo, además de la utilización de palabras primitivas y derivadas en el texto. Y deberá de ser una extensión de una cuartilla y anexar un dibujo que exprese tu historia. Todo esto con fin de anexar a tu evaluación. Manda tus actividades en este día. Tú puedes. Ánimo, te aseguro una buena calificación si lo haces. Hasta luego y gracias por permitirme estar de nueva cuenta con ustedes. Un gusto verlos.